3 de la tarde, 17 minutos. Bienvenidos a nuestro video podcast del miércoles aquí en las tardes del sol. Hablamos de desarrollo y crecimiento personal. Nos acompaña en el día de hoy Alexandra Sterling, terapeuta holística. Mi Alexa, buena energía, ¿cómo te ha ido? Buena energía, mi Mauro, muy bien. Qué rico que estés acá con nosotros para que charlemos un rato sobre un concepto, mira, que yo no sabía que es un concepto que no es nuevo, ¿no? La gente habla de procrastinación. Y la gente piensa que esto es nuevo y resulta que eso viene desde Sócrates y todos estos filósofos de la antigua Roma, inclusive Séneca, ¿no? Que fue el padre del estoicismo que habló por primera vez de esto de procrastinación, ¿no? De acuerdo, igual que la disciplina. Los estoicos eran muy claros con eso y la disciplina y el procrastinar está ahí muy pegadito, ¿no? Y sobre todo el manejo del tiempo para ellos y el orden era una cosa extraordinaria, ¿no? De hecho, Séneca decía, no es que no tengamos tiempo, es que perdemos mucho, decía Séneca. Así es, y la procrastinación se trata de eso, pero no tiene que ver realmente con la pereza en sí, ¿no? Porque hay diferentes tipos de procrastinación. Entonces, ahí es donde está la clave, darme cuenta yo, ¿dónde estoy procrastinando? ¿Cuál es el tipo de procrastinación que yo ejerzo? Para así mismo también corregirlo. Pero ¿tú crees que la gente realmente, el común de la gente sabe qué es procrastinación? Porque mira que entrando aquí al Telepacífico hice un experimento social con 14 de mis compañeros. Los cogí uno por uno. ¿Qué es procrastinación? Y de 14, 7 me dijeron qué era, efectivamente estaban bien enfocados y los otros 7 no tenían ni idea. Esto quiere decir que un 50% del universo sondeado, porque aquí no podemos hablar de encuestas, sino de un sondeo de opinión, pues no saben qué es procrastinación. Entonces, hablemoslo en palabras sencillas. De acuerdo, pues de pronto es la palabra como tal la que hace que las personas como que no tengan muy conectado el concepto. Pero procrastinar es dejar para después algo que yo sé que debo hacer. Porque fíjate, a veces, aunque es una causa, la falta de motivación, no es siempre esa causa, porque hay personas que están muy motivadas para hacer algo, pero terminan no haciéndolo. Y eso tiene una causa inconsciente. Es importante saberla. Fíjate que casualmente entendía que viene del latín, ¿no? Pro es como tú dices, para después, como mañana, como luego. Y cras habla de mañana precisamente, entonces aplazar, postergar para luego, ¿no? De acuerdo. Pero postergar no cualquier cosa, sino lo importante. Exacto. Sacrificar lo importante por cosas que no tienen realmente un valor y eso trae sus consecuencias, ¿no? Precisamente, y hay 3 tipos de procrastinación, por ejemplo, para que entremos en materia. Hay 3 tipos. Están las personas que dicen que van a hacer. Todos esos propósitos de año nuevo, este año sí entro al gimnasio, este año sí aprendo inglés, este año sí viajo, este año, y no le pones fecha a eso. Uy, pero entonces en ese orden de ideas, pues todos seríamos procrastinadores, porque imagínate, todos cuando comienza el año decimos eso, ¿no? Este año sí voy a ir al gimnasio, este año va a estar juicioso con la dieta. Este año me caso, otros dicen este año me separo, pero siempre hay este año algo hago, pero no lo hago. Ese es el primer tipo. Ese es el primer tipo de procrastinadores. Ese es el primer tipo. El segundo tipo es las personas que realmente tienen todo listo para hacer las cosas, saben que deben hacerlo, pero evitan hacerlo. O sea, como que al momento de iniciar algo pasa y entonces alguien les hace una mejor propuesta y se van de rumba sabiendo que tienen parcial al otro día. O dicen, no, esto está fácil, yo lo hago ahora en un ratito, eso no me complica mucho, pero temes iniciar, o sea, hay algo que te detiene para iniciar. Ahí hay un freno ya, ¿no? Un sentimiento de temor y por eso entonces postergan, porque les parece como una cosa como difícil. Uy, no, yo más bien dejo para luego, ¿cierto? De acuerdo. Y está el tercero que está como en el medio, que es este tipo de cosas que uno dice, pues, las voy a hacer, quiero hacerlas, pero es que no es tan agradable. No me llaman, no me gratifican tanto. Entonces, yo creo que las hago mañana. Pues tengo que arreglar el apartamento, pero mañana lo arreglo. Eso cuando uno dice como, ay, qué pereza, ¿no? Me toca hacer eso, qué pereza, pero yo luego lo hago más bien. Exacto, esa palabrita pereza es muy interesante porque se ha
directamente conectado con la procrastinación, pero no en todos los casos es pereza. Se ha asociado, ¿no? Por eso es importante saber en dónde lo estoy haciendo, en cuál de las tres calzo yo, para saber cómo lo puedo abordar ya desde el área subconsciente, que ya tú sabes, Mauro, que es el 95% de la información que utiliza nuestro cerebro para poder hacer las cosas. Si mi subconsciente no me apoya, puede ser que yo tenga muy buenos propósitos, ideas, incluso hasta voluntad. Pero si mi 95%, que es mente subconsciente, tiene una razón profunda para decirme no lo hagas, termino no haciéndolo. Oiga, es que esto realmente es gravísimo el tema, porque mira que en el año 2013 en la Universidad de Calgary se hizo un estudio sobre procrastinadores crónicos. Un universo de procrastinadores crónicos se analizaron y descubrieron que, primero, tenían depresión, todos tenían altísima depresión, insomnio, además estrés en un grado altísimo. Entonces, esto perjudicaba notablemente la vida de los procrastinadores. De acuerdo, porque es que esa sensación que te surge de saber que debes hacer algo, pero no lo has hecho, te llena de culpa y te llena de ansiedad. Entonces, fíjate, dentro de las características psicológicas para procrastinar, o sea, ¿cuáles son esas razones psicológicas? Sí, hay muchas, pero vamos a nombrar 4. Una sería precisamente el evadir esa emoción de estrés, de angustia, de ansiedad. Entonces, si hay una tarea que yo considero que es difícil, que es muy importante, que me avasalla, como que me intimida. Exacto. Entonces, para no sentir ansiedad, inconscientemente procrastino. Inconscientemente digo, yo lo hago mañana. Y puede ser que tengas un tiempo suficiente para hacerlo de a pocos, pero llegas solamente hasta el día anterior o unas horas antes a tener esta adrenalina que te diga sí o sí lo tenemos que hacer. Entonces te llenas de mucho más ansiedad o definitivamente la persona termina no haciéndolo. Es de ese tipo de personas que tienen, por ejemplo, habilidades muy altas o tienen muy buenas capacidades, pero esa sensación de yo no voy a ser capaz, yo no voy a poder, hace que no asista a esa reunión importante, no haga ese documento que debía hacer, no entregue ese trabajo final que debía entregar. No ejecute esa acción. De acuerdo, porque termina creyendo que no puede, que no es capaz. Claro que sí. O que, como lo estamos diciendo desde el inicio, lo puede hacer, pero más adelante. Exacto. Mientras pasa un tiempo y, entre comillas, me preparo psicológicamente para abordar o para enfrentar ese reto. Porque trata de convencerse de que se va a calmar un poquito para poderlo hacer. Sí. Y fíjate, hay otra segunda situación psicológica para procrastinar. Y esta está directamente conectado con las personas que se autoexigen mucho, con los perfeccionistas. Los perfeccionistas. Y es el miedo a fracasar. Cuando la persona tiene mucho miedo a fracasar, termina postergando, porque siempre necesita más información, un curso más, necesita aprender algo más. Todavía no está lista. Entonces dice, no, yo me le voy a medir a esa propuesta laboral cuando me haga el posgrado, el magíster, el PhD y sigues estudiando y nunca aspiras a ese cargo. ¿Por qué? Porque tienes un miedo muy alto a perder. Al fracaso. Entonces, al momento en que tienes ese miedo, simplemente dudas de ti y dudas de tal forma que nunca terminas o vas muy a la carrera haciendo las cosas y todo a último momento, o te pierdes grandes oportunidades en la vida. ¿Cuáles son las consecuencias? Se pregunta uno, gravísimas, por cierto. A ver, yo tengo un ejemplo claro de un procrastinador, un gran amigo, era muy piloso, muy querido, pero siempre era, dejemos para después. No, espérate, mañana podemos hacer eso, Mauro. Y resulta que la situación desembocó lamentablemente en una situación dificilísima para él y su familia, porque él comenzó a sentir un día
una picada en el estómago, en el abdomen. Y entonces nos comentó a algunos amigos, ¿no? Ve, mira que me está doliendo, pero después le pongo cuidado a eso, ahora no tenemos tiempo, ¿no? Y nos reímos. ¿Cómo hay que después pilas, que no sé qué, qué tal? Al día siguiente con el dolorcito en el abdomen, entonces ya no fue, se quedó en la casa, pero dijo, no, yo, pues si me sigue así mañana voy al médico a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Que resulta que era apendicitis, era el apéndice que estaba comenzando pues a pronunciarse, le dio a apendicitis y luego peritonitis y él no alcanzó a llegar a tiempo a la atención médica y pues falleció. Cuando llegó a cuidados intensivos ya no, obviamente ya no había nada que hacer, entonces Pues fíjate, por procrastinar pues perdió la vida. fíjate que ese tipo de procrastinación estaría en el punto número 1, en la que dijimos, donde las personas dicen, yo voy a ir al médico, Sí. voy a hacerme exámenes, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y cuál es la causa psicológica de ese tipo de procrastinación, por ejemplo? El que, dependiendo también de tu personalidad, dejes para mañana porque no te das a ti la suficiente importancia, ¿no? Porque consideras que hay cosas más importantes que tu propia salud. Casi siempre en el cuidado personal, en las metas personales, ya sea de alimentarnos mejor o de hacer ejercicio o de cuidar nuestro cuerpo, es donde se procrastina en ese aspecto, donde no ponemos una fecha. ¿Por qué? Porque nos falta ese cuidado de nosotros mismos, esa prioridad, priorizarnos a nosotros. Fíjate, si a esta misma persona le hubieran dicho que su pareja o sus hijos, si los tiene esa situación, te aseguro que hubiera sido más factible que sí hubiera hecho algo para que su hijo o su pareja hubiera asistido a un servicio médico. Si hubiera Pero como era accionado. para él, entonces ahí es donde tenemos que ir a lo profundo del subconsciente, Mauro, porque hay situaciones, tú preguntabas ahorita que cuáles son esos resultados de procrastinar, ¿no? Uno de los resultados es precisamente ese, que podemos perder hasta la vida por no atender nuestras necesidades y prioridades, no priorizarnos. Podemos perder grandes oportunidades en la vida. ¿Cuántas personas hoy en día han llegado a la vejez y han dicho, es que yo no aproveché esa oportunidad que me dieron, es que yo dejé pasar mucho tiempo, me demoré para tomar una decisión y perdí esa pareja y perdí ese trabajo y perdí esa oportunidad, perdí ese viaje, perdí tantas cosas? Entonces, ese es un resultado catastrófico, el perder la vida, perder las oportunidades, perder la confianza de nuestros amigos y familiares. Cuando tú dices, no, sí, mañana lo hago, no, ya voy, no, yo creo que el próximo mes, pero no hay una certeza de acción, tú no puedes pretender que la gente confíe en ti, porque van a decir, no, como dicen por ahí, es que habla mucho y hace poco. Yo recuerdo que, no sé si a ti te pasó, pero durante mi infancia escuchaba mucho, primero de boca de mi abuela, después de boca de mi madre, no dejes para mañana, mijo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. De acuerdo. ¿Y cómo te parece que yo decía, bueno, esto viene como de la sabiduría popular de nuestros abuelitos, como ancestral esto, ¿no? Pero resulta que Benjamin Franklin, el científico estadounidense que también estuvo en la política de los Estados Unidos, dijo esa frase y la popularizó. No, él lo dijo, no pospongas para mañana lo que puedas hacer hoy. Así es. Y de ahí se popularizó. Así es. Primero porque no sabes si existe un mañana. Mira la historia que contaste de tu amigo. No sabemos el momento en el cual ya tengamos que dejar este cuerpo físico. Y todas esas buenas intenciones o esos deseos o esas ganas se quedaron ahí en el tintero. Y segundo, porque el tiempo hay que aprovecharlo, Mauricio. El tiempo es el bien más preciado y es el bien que todos tenemos de una forma equitativa. Todos tenemos las mismas 24 horas durante un día. Te invito un momentico, Alexa, a que aprovechemos el tiempo, como tú lo estás recomendando, para irnos a mensajes de gran interés y regresamos aquí en nuestro podcast de hoy miércoles. Perfecto. 3:34 de la tarde, seguimos en las tardes del sol en nuestro video podcast hablando de procrastinación con Alexandra Sterling. Alexandra, mira que hay
hay gente que dice que le gusta trabajar bajo presión. Ay, sí, Y entonces dicen, no, como a mí me gusta trabajar bajo presión, yo dejo todo para lo último. de acuerdo. ¿Tú crees que sea es un tipo de procrastinación o es un método válido? Depende. Si esa persona siente que esa adrenalina le hace ser más efectiva, es una forma de ejecutar, hace parte de su personalidad, porque hasta eso tenemos que tener en cuenta para hablar de procrastinación, porque hay personalidades que son más tranquilas y hay personalidades que son más enérgicas. Entonces hay personalidades que necesitan presión cuando la tarea no es gratificante. Entonces, por ejemplo, quieren o desean arreglar su espacio, ¿cierto? Y pues les parece hartísimo, pero no tienen dinero para pagar que alguien les arregle el espacio. Pero va a llegar una visita especial. Entonces dicen, no, esto hay que dejarlo como una tacita de té. Y tienen 3 horas o un poquito menos. Hacen lo posible, barren por donde pasa la suegra, pero lo hacen. Y así en muchas cosas de la vida. Y sienten de alguna forma que están siendo bastante, que están teniendo un buen resultado, ¿sí? Hay otras personas que todo lo contrario, no les gusta trabajar bajo presión y son esas personalidades muy tranquilas que dicen, a mí déjenme trabajar a mi ritmo. A mi ritmo, A mi correcto. ritmo, no Sí, me sí, presionen porque me presionan y me bloqueo. Entonces, no lo hacen. Eso va a depender de la personalidad, pero no siempre es procrastinación. ¿Cuándo es procrastinación? Cuando hay un proyecto que por términos incluso de calidad requiere que lo hagas en un determinado tiempo, por ciclos, por procesos, para verificar, por ejemplo, cuando son estudios de mercado y estas cosas, tienes que ir a hacer encuestas, y eso no lo vas a poder hacer en un fin de semana. Entonces hay personas que entran en una crisis existencial porque dicen, no he hecho las encuestas, ¿dónde me levanto gente? ¿Qué hago? Y ahí entran en una adrenalina y dicen, terminé, pero terminan prácticamente Claro. de hospital, porque fue tanta la tensión que lo confunden con yo trabajo mejor así. ¿Qué papel juega la motivación con respecto a ese trabajo, esa tarea, esa meta que debo cumplir? Bueno, esto es interesante porque, Mauro, en la vida no siempre vamos a hacer cosas que nos gratifiquen, pero esas cosas que no son tan gratificantes puede ser que la mayoría de las veces sean importantes. Así que ahí los estoicos para eso que aplicaban la disciplina. La disciplina es algo que incluso hoy en día la neurociencia está estudiando, que hay un lugar en tu cerebro que es como el músculo de la disciplina. Porque si no tenemos disciplina para hacer las cosas, no vamos a poder resolver situaciones precisas en la vida. No se trata de que todo, de que tiene que ser sacrificado. Aquí no vamos a hablar ni de sacrificio, ni vamos a hablar de sufrimiento, porque esas dos cosas, el sufrimiento es más una puesta mental de personas que tienen muchas dificultades para llevar a cabo las cosas fácilmente. Pero sí se necesita el esfuerzo para que tú puedas aprender a que tu cerebro no pierda esa habilidad de resolver problemas. Pereza versus disciplina, ya que decías ahora disciplina, porque hay gente que dice, y ahorita lo estabas mencionando, no, ese es un perezoso, le gusta dejar todo para lo último, para después. De acuerdo. Pero resulta que aquí no es pereza, sino es la disciplina realmente, lo que incide realmente en la procrastinación. Así es, porque si no tenemos disciplina para hacer algo, es importante que la empecemos a adquirir. Porque eso que tú estabas preguntando, y si esa motivación no existe, debemos encontrarla. Si yo no tengo motivación para hacer algo, difícilmente lo voy a hacer. Claro. Pero si buscamos en el inconsciente y nos preguntamos, por ejemplo, hay personas que le huyen a un estudio en particular, el estudio de un idioma. ¿Sí? Entonces dicen, no, es que para mí es muy difícil estudiar inglés, no me gusta, lo que sea. Pero resulta que lo necesitan para aspirar a un cargo mayor. Claro. Y se viven por estar en ese cargo, pero como no manejan el idioma, entonces, ¿cómo puede una persona resolver esta falta de iniciativa o motivación para estudiar porque necesita estudiarlo?
que se pregunte a sí misma cuál va a ser el logro final, la meta, ese gran sueño que pueden lograr al estudiar inglés. Y así pueden superar un poco más esa incomodidad de estudiar algo que no les gusta, pero que saben que es un pasito para llegar a lo que realmente desean, que es ese puesto. Bien. Alexa, pues qué chévere esta charla contigo sobre procrastinación. Muy interesante. Gracias por haber venido aquí a esta cita con las Tardes del Sol en nuestro video podcast de hoy miércoles. Un gusto, mi cuando Mau. trabajamos el desarrollo personal. Así que buena energía para ti. Buena energía para ti también. A ustedes nos vamos, terminan las Tardes del Sol, termina nuestro video podcast y todo este contenido ha sido financiado por el FUTIC, Fondo Único de las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recuerde que mañana volveremos con el magazine de la buena energía. Chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.